Hola gente hermosa, espero que anden todos bien. Hoy les dejo nuevo capitulito, sin más disfruten. Descargo de responsabilidad. Dragon Ball y sus personajes pertenecen al señor Akira Toriyama y Toei Animation, y Super Girl con sus personajes pertenecen a DC Comics. Capítulo 6. Saiya, ¿qué? L-Corp. Kara y Clark estaban saliendo del edificio, ya habían hablado con Lena Luthor sobre el ataque al Venture y porque ella no se presentó al vuelo. Lena había dicho que no se presentó ya que estaba preparando la nueva inauguración del nuevo nombre de su empresa. Clark, al nunca confiar en un Luthor, le interrogó sutilmente, le parecía raro que un Luthor no haya tenido nada que ver con el Venture, pero al final no logró encontrar nada que la involucrara. Lena en verdad quería limpiar el nombre de su familia. Ella por último les dio una memoria USB con la información de las piezas que su empresa construyó para la nave y luego ellos se fueron. Luego de salir, Kara y su primo tuvieron una charla un poco más íntima. Ella le dijo que las cosas con James no estaban yendo del todo bien, no se sentía segura de sí misma al estar con James. Kara luego dijo que amaba ser Super Girl y ayudar a la gente, pero no se estaba encontrando ella misma siendo Kara. Clark la entendía, él había pasado por lo mismo, él la abrazó y la tranquilizó de que todo iría bien. Antes que terminara el abrazo, sonó el celular de Kara. «Sí, Alex, ¿qué pasa?», dijo Kara luego de separarse del abrazo. Ella se sorprendió. «Claro, descuida», dijo Kara colgando la llamada. «¿Qué sucede?», preguntó Clark. «Hay que volver a L-Corp», dijo Kara. «¿Por qué? ¿Qué pasó?», preguntó Clark. «Las piezas que le enviamos a Win para que investigue, están bien, había una bomba en la nave, pero estaba debajo del asiento de Lena», dijo Kara. «Eso quiere decir», dedució Clark. «Sí, la bomba era para Lena», dijo Kara. Ambos volvieron rápidamente a L-Corp. Con Goku y Bárbara. Bárbara solo había comido un solo plato de comida, mientras veía exorbitada como un Goku comía su plato número 30. «Tráigame o». Goku no terminó de hablar al ver cómo los miraba las personas. «Otra vez me están mirando raro», pensaba Goku, notando las miradas de las personas. «Creo que en verdad, ya comí lo suficiente», dijo Goku con dudas en sus palabras. Él en verdad quería seguir comiendo. «Yo aún no encuentro un lugar donde envíe toda esa comida y tenga un cuerpo que es para morirse», pensaba Bárbara. Goku, creo que hay que pedir la cuenta, ya terminó mi horario de descanso», dijo Bárbara. «Claro, deja que yo pague», dijo Goku levantándose de la mesa. «Espera Goku, yo pago lo mío, solo comí un plato y tú». «Bueno», decía Bárbara. «Yo invité, yo pago», dijo Goku, cortando el tema ahí. Bárbara sonrió. Goku vio cómo el entregar su tarjeta para pagar, fue pasada por un aparato raro, donde la cuenta fue transcrita a un papel, luego le devolvieron su tarjeta. «Yo no entiendo nada», pensaba Goku. «Vamos Vars», dijo Goku. «Claro, vamos», dijo Bárbara, ella aún no se acostumbraba a que Goku la llame Vars. Ellos ya estaban subidos en la moto, Goku volvió a abrazar a Bárbara, por suerte tenía el casco. Era tan lindo sin que él lo supiera. De repente a mitad de la calle, un alboroto alertó a Bárbara y a Goku, no sabían por qué la gente corría despavoridamente. «¿Qué sucede?», preguntó Goku, para él de seguro era otra vez el tráfico. Pero no, él sintió dos ki volar encima suyo, eran Superman y Super Girl. La pregunta es ¿a dónde iban? Luego vio como Super Girl detenía las balas de lo que parecía un dron a control remoto, el cual estaba apuntando a un helicóptero. Goku vio detenidamente y notó que habían muchos más drones, pero vio como Superman volaba atrás de ellos, destruyendo uno por uno. Él sonrió, aquellos dos estaban en todos lados para salvar a la gente. «Yo y mi suerte, vengo a quedarme en medio de una balacera, tengo que sacar a Goku de este lugar antes que le pueda pasar algo», pensaba Bárbara. Ella optó por bajar de la moto, había demasiados autos para pasar rápido con la moto. Bárbara le dijo a Goku que la siguiera para que estén bien, agarraron un callejón comenzando a correr. Goku no quería revelarse todavía, no sabría qué le podría pasar o más bien cómo sería tratado. Según lo que leyó en los diarios, los humanos no se llevaban bien con los alienígenas. Ellos pararon de correr cuando dos drones salieron de las esquinas del callejón y les apuntaron. Goku sintió que el ki de Superman estaba lejos y el de Super Girl estaba cerca de donde estaba el helicóptero.
Maldición, dijeron ambos. Bárbara ya pensado que de esta no salían, ella no llevaba consigo ningún artilugio de los que Batman les dio, ni siquiera algo antibalas como el escudo desplegable de Robin. En su mente estaban fritos, pero se alegraba de conocer a Goku. Goku por otra parte cambió su mirada de una tranquila a una seria, ya no había sentido esconderse, a él no le harían nada, pero a Bárbara sí, ella no era antibalas. Los drones titilaron una luz roja, en señal de disparo. Bárbara solo atinó a cerrar los ojos y cubrirse con los brazos, no le serviría de nada pero peor era no hacerlo. Los drones comenzaron a disparar, Goku fue rápido y se puso enfrente de Bárbara, abrazándola para que ninguna bala le diese. Luego de que los drones pararan de disparar, Goku se dio vuelta y soltó 2 disparos de energía de los dedos, como si fuese una pistola, destruyendo a los drones. Luego vio como más drones se acercaban, él no quería seguir rebelándose, así que volteó nuevamente a mirar a Bárbara que se encontraba extasiada, no haciendo ningún movimiento. Era claro, Goku acababa de lanzar energía de los dedos y acaba de destruir 2 drones. Bárbara no sabía qué hacer, por lo que Goku la tomó, puso 2 dedos en su frente y desaparecieron del lugar, apareciendo en una pradera con algunos árboles. Goku vio como Bárbara seguía sin generar ningún movimiento, él optó por sentarse en el pasto y esperar a que Bárbara reaccione. Bárbara había visto cuando los drones dispararon, ella había cerrado los ojos, pero luego sintió como alguien la abrazó, como si la cobijara, abrió los ojos viendo a Goku, pensando lo peor. Pero luego vio como en verdad Goku no recibió nada de daño y se dio vuelta, lanzando 2 rayos de energía de los dedos y como destruyó los drones. Luego vio como Goku la tomó del hombro y aparecieron en medio de la nada, vio a Goku sentarse en el suelo y reaccionó. ¿Qué es? Fue la pregunta de Bárbara, ella no se sentó. Goku notó el tono de miedo y despectivo con el que le habló y sintió un malestar por dentro. Soy un Saiyajin, Bars, dijo Goku mirando el suelo, no quería verla a los ojos. ¿Un Saiya, qué? Dijo Bárbara no entendiendo. Saiyajin dices, ¿qué es eso? Dijo Bárbara. Creo que vas a tener que sentarte si quieres escuchar lo que soy, o quieres que te lleve a tu trabajo, dijo Goku. Y no te molestaré más, si es lo que deseas, volvió a decir Goku. Bárbara notó como la voz de Goku se apagaba, de verdad se sentía mal por no decirle eso antes. Ella decidió sentarse y con una sonrisa tranquilizó a Goku. No creo que vuelva a trabajar, así que soy toda oídos, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku sonrió al ver eso. No soy de este universo, comenzó a decir Goku, mirando a Bárbara. Ella pensó, no era de este universo, entonces podría ser de otra tierra, como la tierra de otro tiempo que Flash creó al querer volver en el tiempo y salvar a su madre. Según lo que le dijo a él, esa tierra era un infierno y todo por el simple detalle de salvar a su madre. Bruce no existía y Superman era un experimento del gobierno. ¡Qué horror de tierra!, pensó ella. Eres de otra tierra temporal, por así decirlo, dijo Bárbara. Goku se confundió, era como asociarlo como el futuro de Trunks. No, yo vengo de otro multiverso, uno que es gobernado por el dios del todo, llamado Zeno-sama, y en este multiverso según me dijo Dai-Shinkan, está gobernado por, el dios del cómic creo que me había dicho, no lo conozco con exactitud, es como te digo no pertenezco a nada de todo lo ves acá, dijo Goku, él esperó unos segundos para que Bárbara procesara todo. Multiverso. O sea, esto es muy confuso, un multiverso alberga varios universos, y me dices que vienes de otro multiverso, donde albergan más universos. Dijo Bárbara, no creyendo eso del todo. Goku asintió. Es así como lo dices, los multiversos están separados, y yo provengo de otro, dijo Goku. ¿Y por qué estás en este multiverso? Preguntó Bárbara, era raro todo esto. Por un sacrificio, dijo Goku en tono bajo. ¿Un sacrificio de qué? Dijo Bárbara, por lo poco que pasó con Goku era una hermosa persona, pero que esté en esta tierra por un sacrificio. Di mi vida a cambio de que no borren de la existencia a un amigo y que otro que considere mi amigo y maestro, no sea castigado de gravedad, dijo Goku. Luego él le dijo que todo tuvo que ver con una pelea que tuvo con una especie de cabra humanoide que absorbía la energía de todos los planetas, que pisara incluso los de los seres vivos. Bárbara se mantuvo en silencio, dejando que continúe.
Pasaron 3 horas en las cuales Goku le relató su vida a Bárbara, contándole desde que fue enviado a la Tierra cuando era un niño, su verdadero nombre Saiyajin, aunque él se sentía más terrícola que Saiyajin. Fueron largas horas hasta que llegaron al punto donde Goku cruzaba el portal. Bárbara no sabía si creerle o no, era una estupidez lo que le decía, personas que destruyen planetas con simple ataques, y que él era uno de tantos que podía destruir el planeta si quisiera. También un lugar donde existía el más allá o el otro mundo, dioses tan poderosos que solo verías en una película ficticia y más cosas. Era complicado de creer, pero luego de que le mostrara las aspas de su sello que le puso el gran sacerdote de su multiverso, se terminó de convencer. Ella notó su rabia y tristeza al contar la historia, no por recordar todo lo hizo, sino por dejar todo atrás. Él de verdad que extraña su mundo. ¿Me crees, Bárbara?, preguntó Goku. Al principio pensé que me estabas tomando de tonta, pero, sí, te creo Goku, dijo Bárbara con una sonrisa. Delante de ella estaba uno de los seres más poderosos del universo. Lástima que sus poderes estén sellados, claro, si no sería una anomalía. Pero para terminar de convencerme, tú dijiste que tenías una nube voladora y que vino contigo a este mundo, ¿verdad?, dijo Bárbara. Si no era capaz de mostrarle eso, no sabría si creerle o no. Goku sonrió. Nube voladora, gritó Goku, sorprendiendo a Bárbara por aquel grito. Bárbara ya pensó que estaba loco, hasta que de pronto algo espumoso pasó a su costado, quedando volando al costado de Goku. Bárbara se frotó los ojos a ver si la estaban engañando, pero no, delante de ella tenía una nube mágica. ¿Cómo era eso posible? Ella no creía en la magia. Adelante, acércate, dijo Goku con una sonrisa. Bárbara lo hizo, tocó a la nube, era extraño completamente, una nube con vida propia, y ella quería un pony para Navidad. ¡Qué envidia! ¿Y te puedes subir o no?, preguntó Bárbara. Según mi maestro, solo aquel con un corazón puro y cero perversiones en su mente podrá usar esta nube, dijo Goku sonriendo, recordando cuando el maestro Roshi intentó subirse y no pudo. Bárbara saltó sobre la nube y cayó de culo al suelo, acompañado de una leve risa de Goku. No es chistoso, me mentiste, dijo Bárbara con enojo falso. Jaja, no mentí, mira, dijo Goku saltando a la nube, quedando parado sobre ella, luego sentó, ante una Bárbara que no se lo creía. Eso quiere decir que tu corazón y tu mente están libres de maldad o de perversiones, dijo Bárbara incrédula. Claro, eso explicaba por qué Goku era tan lindo e inocente. Por cierto, ¿y tu cola?, dijo Bárbara. Goku le había dicho que los Saiyajin nacían con cola. Me la quitaron cuando era chiquito para que no cause problemas, dijo Goku. No le iba a decir que se la quitaron porque cada vez que miraba la luna llena, se convertía en un mono gigante sin razonamiento. Bárbara sintió. ¿Me puedes mostrar tus habilidades? Como esos rayos que lanzaste a los drones, dijo Bárbara algo intrigada. Hablas del ki, dijo Goku. Sí, ¿me puedes dar una demostración de lo que puedes hacer?, dijo Bárbara. Goku aceptó, no habría problema con eso. Él se alejó un poco. Bárbara vio como a Goku lo rodeó un aura blanca. Ella supuso que era el ki, era algo asombroso de ver. Luego vio como Goku despegó al cielo en un instante como Superman, pero luego sintió como alguien le tocó el hombro detrás suya. Era Goku que ya estaba en la tierra. Diablos Goku, no hagas eso, vas a matarme de un susto, dijo Bárbara, sujetándose el pecho. Lo siento Bars, dijo Goku con una sonrisa. ¿Estás lista para algo?, dijo Goku con una sonrisa traviesa. ¿Qué tramas son?, dijo Bárbara con nervios. Goku usó su telequinesis, haciendo que Bárbara empezara a flotar. Ella no sabía qué hacer, hasta que se dejó llevar, elevándose a los cielos con Goku de frente, luego la bajó. Esa es mi telequinesis, también soy un experto en artes marciales, dijo Goku mostrando su pose de la escuela de la tortuga. ¿Y eso que hiciste con los dedos, esa energía que lanzaste?, dijo Bárbara. Oh, eso, dijo Goku. Él se acercó a Bárbara, abrió su palma, generando una esfera de ki diminuta. Eso es sorprendente. ¿Puedo?, dijo Bárbara, queriendo tocar la esfera. Goku asintió. Bárbara al tocarla sintió la calidez de la esfera. Es increíble, esta energía proviene de tu cuerpo si no me equivoco. El ki se traduce aquí como ki, que es la energía de la vida, o sea que esto lo produces desde tu cuerpo, explicó Bárbara más que impresionada. ¿Con esta diminuta esfera que puedes destruir?,
Preguntó Bárbara, sin saber en verdad lo que podía hacer el ki. Goku apuntó su mano a una montaña gigante que estaba a kilómetros de ellos, lanzó la esfera a una velocidad que Bárbara no pudo notar, luego vio como aquella montaña que era igual de grande que el edificio de L-Corp, fue reducida a cenizas. En esos momentos no había palabras que pudiera generar Bárbara ante lo que vio, una simple esfera hizo desaparecer una montaña. Goku era una completa anomalía sin su poder completo, tenía super fuerza, lanza energía que puede destruir el mundo si quiere, telequinesis, teletransportación y también le había dicho que podía sentir la energía de cualquier ser vivo. Goku, ¿te das cuenta que puedes o eres el hombre más fuerte del mundo o quizás del universo? Dijo Bárbara. Goku se encogió de hombros. Puede que sí, pero si así fuera no sería divertido, dijo Goku con una sonrisa. Así que esa es la actitud Saiyajin que tanto me dijo, pensaba Bárbara. Yo digo que es el más guapo y fuerte de todos los universos, dijo una voz detrás de ellos. Ellos se dieron vuelta y... Dina. Fue el asombro de Bárbara. Hola Barbos, dijo Dina con una sonrisa. Por otra parte Goku quedó en shock, otra persona lo había visto, pero él se preguntó cómo es que ella logró encontrarlos en medio de la nada. Dina, ¿cómo es que nos encontraste? Dijo Goku con nerviosismo. Dina lo vio y le sonrió. Bárbara y yo tenemos un reloj que nos indica dónde estamos todo el tiempo, lo diseñamos por si sucedía algo, ya no estamos más bajo el cuidado de Batman, entonces cuando vi todo lo que pasó en la ciudad, fui directo al centro donde estaba Superman, pero luego de llegar ahí me pareció raro como la señal de Bárbara de un momento a otro pasó a estar a 10 kilómetros en medio de la nada, explicó Dina. Ella se acercó a Goku, colocando un dedo en su pecho. Así que aparte de guapo, eres fuerte, dijo Dina con tono de coqueteo. Dina. Gritó Bárbara, provocando que Dina se detenga con sus insinuaciones. Dina, ¿qué escuchaste? Preguntó Bárbara, conociéndola bien, habrá escuchado la mitad de su historia. Pues escuche lo suficiente, para saber gran parte sobre este chico o mejor dicho Saiyajin, dijo Dina mirando a Goku. Goku, tú dijiste que un amigo tuyo te llamaba por tu nombre Saiyajin, ¿cuál es? No llegué a escucharlo, dijo Dina. Es Kakaroto, ¿verdad? Dijo Bárbara mirando a Goku. Él asintió. ¿Esto qué es? Preguntó Dina, acercándose a la nube voladora. Bárbara sonrió. Solo aquel con un corazón puro y libre de pensamiento impuros, se puede subir a aquella nube, dijo Bárbara. Patrañas, dijo Dina, saltando a la nube, traspasándola y cayendo directo al suelo. Bárbara y Goku corrieron a esto. Dina se levantó y miró a Bárbara, luego se acercó y le dijo algo al oído. Bárbara solo sonrió y asintió. Goku, podrías ser un héroe con esos poderes que tienes, el héroe más poderoso de todos los tiempos, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku las miró, no sabía qué decir, otra vez esa palabra que a él no le correspondía. No lo sé chicas, ya están Superman y Supergirl para eso, y por lo que leí hay más héroes, dijo Goku, él casi revelaba la identidad de Superman. Nunca son suficientes héroes, Goku, dijo Dina con una sonrisa. Yo no pretendo usar una capa, es horrorosa, dijo Goku, aclarando su punto de vista. Lo de la capa se puede arreglar, dijo Bárbara, ella por un momento se ofendió, ella usaba capa cuando era Badgir. Él lo dudó, todos en su mundo en algún momento dado siempre lo llamaron héroe, supuso que sus amigos hubieran querido esto. No sé Bárbara, Dina, no sé cómo ser un héroe, yo solo hacía lo que creía que estaba bien, dijo Goku. Pues resulta que nosotras sabemos sobre el tema, dijo Bárbara, mirando con una sonrisa a Dina. Goku se confundió ante lo dicho. Así es, acompañó Dina. Te lo contaremos de camino a la ciudad, dijo Bárbara. Goku las vio, notó como Bárbara tenía mucha fe en él, fue como cuando Bulma lo incitó a dejar las montañas Paos, se notaba la decisión en sus palabras. Él dejaría que Bárbara junto a Dina lo ayudasen a ser un héroe, esa fue su decisión. Así también podría ayudar a Supergirl contra los crímenes. Bárbara y Dina se subieron en la moto, en la cual vino Dina. Bien creo que es intentó decir Dina. Ellas vieron como Goku las levantó con moto incluida y las llevaba así a la ciudad. Bárbara sonrió y Dina solo estaba algo asustada, las alturas no eran su fuerte. Katko en la noche. Kara había regresado a Katko después del rescate de Lena Luthor y otras 60 personas de ser asesinadas por 2 drones asesinos.
Clark había ido a su hotel. Él podría volver a Metrópolis en minutos, pero prefirió estar cerca por si algo pasaba. Habían llevado las partes de una de la aeronave a la DO, mañana tendrían los resultados. Luego, Kara recordó que le había prometido a James una cita y no había llegado por el ataque, aunque ella en el fondo sabía que esa relación no iba a durar mucho. Un chico con peinado de palmera había llamado su atención. «Hey, hola, te estuve buscando», dijo Kara. «Escucha, sé que estuve lidiando con el ataque a Lena Luthor y esos drones asesinos, pero nuestra cita quiero que siga en pie. Pensé en comida italiana, puedo volar ahí, si eso quieres», dijo Kara. «Kara, solo admite que algo cambió en ti, desde el momento en el que te besé, y más cuando volviste de tu departamento. No sé a quién habrás visto, pero no quiero saber», dijo James. «James», dijo Kara, sintiéndose mal por él, todo se había arruinado. «Creí que era lo que querías», dijo James. «Lo era», dijo Temperament Kara. «Agradezco tu honestidad», dijo James, volteando para irse. Ella no lo detuvo, sabía que lo había arruinado, solo esperaba que ese chico lindo le hablara mañana cuando se mude a su edificio. Ella luego notó que Bárbara no había vuelto del banco con Goku. Tal parece que fue más que bien eso, imaginaba Kara con un suspiro. Luego oyó a Cat Grant gritarle a su asistente y la pobre mujer salía llorando. Ella fue a ver qué pasaba. Si la odia tanto, ¿por qué no la despide? Ha despedido gente por traer su latte un grado más frío, eso lo hace normalmente, dijo Kara, no estaba de humor. No sé qué es lo normal, Kira, dijo Kat, sirviéndose un trago de su bar personal. ¿Ocurre algo, señorita Grant?, dijo Kara. Kat le empezó a contar su vida y todos los logros que hizo a través de ella. Kara ya conocía esa historia. Hasta que Kat le dice: «Pero la pregunta es, ¿qué sucede contigo, Kira?», dijo Kat. Kara no entiende. «Tienes todo para sobresalir y no lo haces, ¿qué pasa, Kira?», dijo Kat. «Sabe que, tiene razón, no sé qué me pasa. En algunos aspectos de mi vida me siento segura», dijo Kara refiriéndose a ser Supergirl. «Pero en otro, no sé qué hacer con ella», dijo Kara. «Sumérgete», dijo Kat. «¿Sumergirme en dónde?», dijo Kara, no entendiendo. Kat le explicó su punto de vista a Kara sobre de cómo afrontar la vida, sin tener miedos, que todo en esta vida era un riesgo, que se sumerja. Luego le dijo que le quedaban 48 horas para decidir su futuro en su trabajo. Kara sonrió ante todo lo que le dijo Kat. En algunas situaciones podía ser odiosa, pero era una increíble mujer. Con Goku, Bárbara y Dinah. Luego de hacer que Dinah y Bárbara dejasen sus cosas en sus casas y que avisaran en sus empleos que no iría a trabajar por agarrar un resfriado. Bárbara le había preguntado a Goku qué tan rápido volaba, porque uno de los primeros pasos era ir a un lugar en Gotham, el cual Bárbara y Dinah nunca pensaron en volver. Goku cargó como novia a Bárbara y hizo que Dinah se suba sobre sus hombros. «Concéntrate, Bárbara, enfócate primero en ayudar a Goku», se decía Bárbara en su mente, teniendo la cara del mismo color que su cabello. Dinah por otra parte solo refutó, ya que no fue ella la que fue cargada por aquellos brazos, en cambio ella tuvo que sujetarse a la espalda de Goku. Goku se enfocó en el viaje, Bárbara y Dinah estaban apreciando las vistas, más Bárbara, Dinah aún seguía con sus miedo a las alturas. Si Goku no fuera un alienígena con bastante fuerza, ya estaría ahorcado por las manos de Dinah. Gotham. Noche. Edificio de Bárbara. Después de unos 20 minutos habían llegado. Goku había disminuido la velocidad para que Dinah no lo ahorque con la fuerza que estaba ejerciendo. La primera impresión de Goku sobre Gotham fue ver que era oscura y bastante sombría, la energía de la gente era muy corrompida. Ellos habían entrado a un edificio, Bárbara había dicho que era su antiguo departamento donde hacía sus monitoreos cuando era Badgir. Dinah por otra parte también estaba asombrada, nunca había visto el edificio de Bárbara, era algo completamente nueva para ella. Bajaron unas escaleras que daba hacia un despacho. Bárbara se acercó a una pared poniendo la retina de su ojo para que sea escaneado por una lucecita que se proyectaba desde la pared. Goku no se creía lo que estaba viendo, todo esto parecía una habitación secreta como las tantas que tenía Bulma en su casa. «Bárbara, ¿qué es este lugar?», preguntó Goku confuso de a dónde lo llevaban, parecía más un secuestro que otra cosa.
Es un lugar donde trabajaba cuando era Bad Girl, dijo Bárbara con una sonrisa. Ellos siguieron pasando por un corredor hasta que terminaron por entrar a una cueva, donde se pudo ver una gran computadora con 10 pantallas, una gigante que era la principal y las demás que acompañaban a su costado. Era una completa locura a palabras de Goku. Si Bárbara trabaja con esto, era una genio y había dudas sobre eso. Por si te lo preguntas, Bárbara es la mejor hacker del mundo. Hay también una de las personas más inteligentes que existen, dijo Dina, viendo cómo Goku observaba la cueva. Goku volteó a mirarla, entonces él tenía razón, Bárbara era una genio. Bárbara, ¿todo esto es tuyo?, preguntó Goku viendo cómo Bárbara se había sentado enfrente de aquella computadora gigante y empezó a teclear algunas cosas. Algunas cosas sí, otras son un pequeño regalo de Batman. Cuando quieres generoso, dijo Bárbara riendo. Dina la acompañó. Hay veces en las que Batman nos cuida a su manera, dijo Dina riendo. Por cierto, ¿por qué no quieren que Batman me reconozca todavía?, dijo Goku intrigado. Digamos que Batman es demasiado curioso con la gente, dijo Bárbara, tecleando en la computadora. Goku se fue hacia unas vitrinas donde se pudo apreciar el traje que usaba Bárbara cuando era una heroína. Él vio la capa y su máscara, no pudo evitar soltar una leve risa. A él no le gustaba ocultar su identidad. Si alguien quería pelear con él, que le plantara cara entonces. Lo que Bárbara quería ocultar, para no preocupar a Goku, es que si Bruce se enterara de la existencia de Goku, no sabría cómo reaccionaría ante ello. Goku no tenía debilidades. Eso alteraría completamente a Bruce, ya que él tenía controlado a todos en este mundo, sabía cómo manejar cada situación, pero con Goku sería otra cosa. ¿Y por qué dejaron de ser heroínas?, preguntó Goku. Bueno, para aclarar, Bárbara participaba más como héroe, yo ayudaba cuando era necesario, aclaró Dina. Goku asintió y miró a Bárbara en busca de una respuesta. Bárbara suspiró. Verás Goku, hay veces en las que te cansas de intentar hacer un cambio por el mundo, eso me pasó a mí cuando trabaja con Batman. Gotham es una ciudad corrompida, no tiene salvación, encarcelas a un criminal y a los 2 días ya está en las calles asesinando gente, o incluso desde la propia cárcel hacen sus fechorías, dijo Bárbara, terminando con lo que estaba haciendo en la computadora. Por lo que veo tienes otra pregunta, adelante, hazla, dijo Bárbara, que se había volteado para mirar a Goku. Goku sonrió. Si tienes todo esto, ¿qué haces trabajando en un restaurante en Katko?, dijo Goku. Él no era tan tonto, sabía que todas esas cosas valían su dinerito. ¿Por qué quiero salir adelante yo sola, sin ayuda de las cosas que me regaló Batman? No quiero estar siempre a su sombra, dijo Bárbara decidida. Goku dio una media sonrisa, él pudo notar el fuego en sus ojos cuando dijo que quería salir de la sombra de Batman. Cambiando de tema, este sería el diseño para tu traje, dijo Bárbara volteando a su computadora. Goku vio el traje, era todo negro, era como su ki naranja, no más que en negro, con su cinturón y sus muñequeras de color rojo. Me gusta, pero saca eso, dijo Goku con una mueca. ¿Qué cosa?, preguntó Dina. A ella el color negro con rojo le había gustado. La capa, sin capas, dijo Goku, algo histérico, definitivamente él no usaría una. Ya entendí, no hace falta que me grites, dijo Bárbara rápidamente, borrando la capa del diseño. ¿Contento?, dijo Bárbara, ahora que había borrado la capa. Goku asintió como si fuera un niño. Tienes suerte de que eres lindo y tierno, Goku pensó Bárbara con una sonrisa. Con esto terminamos aquí, con esto te ayudaré a ser el mayor héroe que jamás se haya visto, Goku, contigo sé que harás grandes cosas por este mundo, seré tu ayudante, dijo Bárbara con una sonrisa. Goku se había quedado helado, Bárbara tenía tanta fe en él, que ni él mismo se la tenía, pero esa chica demostró algo que Goku nunca esperó. Bárbara, no serás mi ayudante, serás mejor mi compañera, nada de inferioridades, dijo Goku con una sonrisa. No te cansas de ser lindo, ¿verdad?, pensaron Bárbara y Dina. Me gustaría llevar esto para controlar el proceso de tu traje, pero lo veo algo complicado, dijo Bárbara. Goku tocó algo en su bolsillo, era una cápsula, él pensó que más da, ya saben de dónde vengo. Podemos llevarlas en esto, dijo Goku, sacando una cápsula de su bolsillo, la cual tenía adentro su ropa pesada de entrenamiento. Dina y Bárbara miraron curiosas lo que tenía el Saiyajin en las manos. ¿Qué es eso, Goku?,
Preguntó Dina. Es una cápsula, las creó mi amiga Bulma de la cual te hablé. En estas cápsulas puedes guardar cualquier cosa, solo basta con ponerle un botón rojo que tiene cuando se despliega. Miren, dijo Goku, arrojando la cápsula, haciendo que haga una explosión que asombró a las chicas. Luego vieron como botas, un par de ji naranjas salieron de ahí. ¿Todo eso estaba adentro de esa miniatura?, exclamó Bárbara asombrada. Goku asintió con una sonrisa, fue divertido ver sus caras de sorpresa. Cualquier cosa acabas de decir que se pueden guardar, dijo Bárbara aún estando asombrada. Goku afirmó con la cabeza. ¿Y por qué tienes tantas prendas de ropas?, preguntó Dina. No son simple prendas, esa ropa es la que uso para entrenar, su peso no es el que parece, dijo Goku con una sonrisa. Dina se confundió y fue hacia la ropa que estaba tirada en el suelo. Al intentar agarrar una de las botas azules que estaban ahí, ella no pudo. ¿Qué diablo?, exclamó Dina. Cada prenda pesa alrededor de 100 toneladas, es un regalo de mi maestro Whis, dijo Goku con una sonrisa. ¿Cada prenda dices?, exclamó esta vez Bárbara sorprendida. Sí, dijo Goku. ¿Cómo caminas con esas cosas?, dijo Dina. Una vez que te acostumbras, no es nada, dijo Goku. Bueno, ¿cómo planeas llevar todo esto?, dijo Bárbara, apuntando a la computadora. Goku agarró el botón de la cápsula y se acercó a la computadora, lo colocó en la pantalla, luego lo presionó y se vio como todas las computadoras desaparecieron. Ya se quedaron asombradas. Bueno, un problema menos, dijo Dina. Luego hablaremos sobre las cápsulas, dijo Bárbara. Su amiga Bulma es una completa genio, crear un objeto donde puedas guardar cualquier cosa, y sumando a las demás cosas que habrá creado. ¡Qué locura!, pensaba Bárbara. Un foco se le prendió a Bárbara cuando pensaba en eso. Goku, estas cápsulas que son creadas por tu amiga, si las vendes a las empresas, podrías hacerte millonario, no tendrías que preocuparte de nada, dijo Bárbara. Es verdad, dijo Dina, enfrente de sus ojos había una mina de oro. No lo sé, dijo Goku, inseguro de su decisión. Piénsalo Goku, esto podría cambiar tu vida, dijo Dina, parecía más una incitación a una propuesta. Goku estaba pensando en qué le diría a su amiga Bulma, por una parte no quería tomar a su nombre algo que no hizo él, por un lado era lógico, ya que si le preguntaban cómo las creó, él no tendría la más mínima idea. Sobrevive con todo lo que te di, dijo Bulma antes que me fuera, pensaba Goku. Él vio a Bárbara y a una Dina que estaba impaciente por una respuesta. Y bien, dijo Dina, ella fue golpeada por Bárbara. Déjalo pensar, dijo Bárbara. Está bien, haremos eso raro de la empresa que dijiste, dijo Goku, mirando a Bárbara. Se llaman negocios Goku y tú tendrás que ser nombrado el creador de estas cápsulas, claramente, dijo Bárbara con una sonrisa. Analizaré la cápsula con las computadoras cuando lleguemos a mi departamento, así podré sacar unos planos de cómo fue creada y así promocionar la creación de tu amiga Bulma, dijo Bárbara con una sonrisa. Bárbara justo recordó que Dina tiene buena influencias con las empresas, eso les podría venir bien para facilitar el reconocimiento de las cápsulas. Dina, ya que tú eres una buena influencia en las empresas, ¿por qué no hablas con Lena Luthor? Es la única en la que creo que podemos confiar, dijo Bárbara mirando a Dina. Claro, te conseguiré una entrevista con ella, pero ¿por qué no le decimos a Bruce?, dijo Dina, no sabiendo las consecuencias que eso traería. Eso llevaría a hablar de, ya sabes quién, y creo que no está listo para conocer a Bruce, dijo Bárbara en un tono bajo. Chicas, ¿de qué hablan?, preguntó Goku. De nada, dijeron ambas chicas. Momentos después, National City, departamento de Bárbara. Ellos habían vuelto con la velocidad de vuelo de Goku en menos de 5 minutos. Bárbara y Dina juraron que fueron segundos. Goku volaba tan rápido que las hizo marearse. Bárbara sacó de su mochila la cápsula en la cual tenía sus computadoras, dispuesta a lanzarla. Espera Bárbara, dijo Dina, haciendo que Bárbara quede en seco, antes de lanzar la cápsula. Goku, si ella lanza nuevamente la cápsula, ¿saldrán todas las computadoras tal y como estaban en esa cueva?, preguntó Dina. Goku asintió. Habrá que hacer espacio, dijo Dina, mirando toda la habitación del departamento.
Podemos colocarla en la habitación de invitados, no creo que nadie vaya a indagar a ese lugar. De cualquier forma, cada vez que termine de usar las computadoras, las volveré a su forma cápsula, dijo Bárbara. Esa era la manera más inteligente de esconder semejantes computadoras que podrían hackear hasta la DO. Ellos fueron a la habitación de invitados, Bárbara lanzó la cápsula, formándose una estela de humo, de la cual aparecieron las computadoras tal y como estaban en la cueva. Es impresionante esta tecnología, dijo Bárbara extasiada. Sí que lo es, dijo Goku con una sonrisa de orgullo por su amiga. Bárbara regresó a la computadora, por ahora necesitaba enfocarse en el traje de Goku, ya tenía el diseño de la ropa, solo faltaba hacerle máscara, ella luego se encargaría de hacer de la promoción de las cápsulas. El cabello de Goku quedaba bien, pero necesitaba taparlo, no había muchas personas que tengan el pelo erizado como lo tenía él, tenía que evitar que la DO lo reconozca, no sabría cómo reaccionarían a Goku. Bárbara sabía de la DO, fue más su lado detective, cuando notó que Super Girl llegaba a todos los lugares, como si supiera a dónde tenía que ir, y luego mágicamente agentes que parecían hombres de negros, llegaban al lugar para limpiar la escena. Ella, gracias a todo su entrenamiento con Batman, sabía cómo hackear o incluso describir sitios secretos, descubrió que se llamaban Departamento de Operaciones Extranormales, pero que se abreviaba DO, eran una especie de organización que trabaja para el gobierno, y únicamente se dedicaban a detener a los extraterrestres ilegales o malvados. Ella también sabía que en ese lugar trabajaba Super Girl. Sabía claramente que ellos no eran malos, solo capturaban alienígenas renegados e ilegales. Pero con la aparición de Goku, tendría que estar atenta a cualquier acto que realizarán, al menos hasta que estuviera segura de que no le harían nada a Goku. Hablar de la DO y los demás héroes, le recordó que Superman y Super Girl podían ver a través de las cosas con sus rayos X, por lo que tendría que hacer una máscara forrada en plomo. Ella agregó eso a los datos de la computadora, y de repente una imagen con un diseño de máscara había saltado, era perfecta, solo era detallarla un poco y ya estaría lista. Goku y Dina se acercaron para ver el diseño de su nuevo traje junto a su máscara. Para Goku era raro decirlo, él siempre usó su ki naranja, ahora usaría también un ki pero de color negro con sus muñequeras y cinturón de color rojo, solo deseaba que no se le pegara la actitud narcisista de unos de sus antiguos enemigos con complejo de superioridad y que le gustaba robar cuerpos. Luego miró su máscara y chifló, no estaba nada mal, su conjunto no era llamativo como el del Gran Saiyama o Superman, era discreto y serio. La máscara era negra con franjas rojas que bajaban horizontalmente por los ojos, dejando una línea recta en ambos lados. En tu traje coloqué una capucha, viene en conjunto con el ki, toda la armadura está reforzada, tiene la misma estética que tus kis naranjas, pero serán más pesados ya que están hechos para aguantar grandes ataques. Sé que las balas no te afectan, pero es más para que no se dañe la ropa y también para que las armas alienígenas no tengan un gran efecto en ti, dijo Bárbara con una sonrisa al ver la cara de asombro de Dina y Goku. Goku iba a hablar, pero Bárbara habló antes. Creo que falta un símbolo de tu mundo multiverso, como quieras decirle. ¿Tienes algo en mente? Yo tenía pensado imaginar al dragón de tu mundo que supuestamente cumple deseos. Todavía no me creo eso del todo, dijo Bárbara. Ella no se creía la historia de que si juntabas 7 esferas doradas y pronunciabas unas palabras, saldría un gran dragón verde que cumple deseos. Goku rió ante eso y luego se puso a pensar en algún símbolo que lo caracterice. Creo que me gustaría colocar esto, dijo Goku agarrado una hoja de papel y un lápiz, comenzando a dibujar, o bueno, eso intentaba. Goku, al terminar su especie de dibujo, que parecía hecho por un chico de 2 años, se lo mostró a Bárbara y Dina. Goku, no te dediques nunca al arte, dijo Bárbara riendo, hacía mucho tiempo que no reía, y para ser extraño un chico que conoció no hace mucho la hacía sentir reconfortante, con toda la confianza que quisiera tener, la encontraba en Goku. Ey, eso ofende, dijo Goku, intentando poner una cara enojada, fallando en el intento, haciendo que Bárbara y Dina comiencen a reír como nunca lo hicieron. Goku hizo un puchero y se cruzó de brazos. Dios, hacía mucho tiempo que no me reía de esa manera, dijo Dina secándose algunas lágrimas. Bárbara se recompuso y tomó la hoja. Goku, ¿nos explicas qué es esto?, dijo Bárbara intentando no reír al intento de dibujo de Goku. Dame eso, dijo Goku, que le sacó la hoja de las manos.
Es mi nube voladora junto al báculo mágico que me regaló mi abuelito, dijo Goku con una sonrisa nostálgica. Bárbara y Dina vieron el cambio de voz de Goku y notaron la tristeza de recordar a alguien querido. Así que era eso, pues no hay ningún problema, solo necesito que me muestres ese báculo mágico, así lo haré bien al símbolo, dijo Bárbara. La nube voladora era fácil de retratar. Goku asintió y puso 2 dedos en su frente, desapareciendo del lugar, haciendo que Bárbara y Dina se paren de sus sillas ante la impresión de verlo desaparecer. ¿Dónde fue?, dijo Dina mirando a todos lados. Creo que se teletrans. Bárbara no terminó su frase al ver cómo Goku volvía a aparecer delante de sus narices. Goku, ¿qué fue lo que hiciste?, inquirió Dina. ¿Eh? Ah, ¿te refieres a la teletransportación? Es una técnica que aprendí cuando fui a caer en otro planeta por error, dijo Goku, resumiendo algunas cosas. Eso es increíble, puedes ir a cualquier lugar como lo desees, exclamó Dina asombrada. Digamos que sí, dijo Goku riendo. Toma Bars, dijo Goku, dándole su báculo mágico. Bárbara lo observó, era de un material, parecía que no se pudiese romper con nada, ella no era mucho de armas, pero conocía la mayoría. Goku, ¿y esto qué tiene de mágico?, dijo Bárbara, intentando buscar el lado científico o lógico. Goku sonrió y dijo. Crece báculo sagrado, dijo Goku, haciendo que crezca, antes de destruir por completo el techo. Goku lo detuvo, haciendo que vuelva a su tamaño normal. Bárbara quedó asombrado y ni qué decir de Dina, ellas nunca vieron un arma que pueda estirarse a voluntad. Bárbara se lo devolvió rápidamente. Tú y tus cosas mágicas, dijo Bárbara. Goku rió. Creo que con esto ya terminamos, dijo Bárbara, viendo cómo tomaba el diseño y se acoplaba al traje de Goku. De repente un ruido raro se escuchó por toda la habitación, incluso se podría decir que los vecinos también lo escucharon. Dina y Bárbara se levantaron de sus sillas, ya que pensaron que alguien entró a su apartamento. Lo siento, fui yo chicos, tengo hambre y no he comido nada desde que salvé a Bárbara en National City, dijo Goku, frotándose el estómago y mirando con pena a las chicas. Dina y Bárbara se miraron entre sí. ¿Qué tiene en el estómago? ¿Un animal? Pero luego empezaron a reír como niñas pequeñas, ante un Goku que solo hacía puchero. Goku definitivamente apareció para cambiarles la vida, y con ello trajo una nueva sensación. Bueno, ¿podemos pedir algo?, dijo Bárbara, mirando a Goku y Dina. Sí, pero recuerda pedir bastante comida, ese estómago habló por sí solo, dijo Dina riendo. Goku le sacó la lengua. Bárbara pediría comida para 30 personas, y no sabía si se quedaba corta. Fin de capítulo.